Hola a todos, bienvenidos al módulo 2, denominado Procesamiento de la Información, clase 1, Toma de apuntes. Empecemos con la definición y las principales dificultades. Las tomas de apuntes son esas notas que nosotros tomamos de las clases a las cuales asistimos. Pueden ser una síntesis de la clase o podemos colocar los aspectos más relevantes de la clase. Y son muy importantes porque de aquí nosotros vamos a recolectar la información que nos tiene para dar el profesor. Eso incluye pues su experiencia de análisis sobre el tema que está dando. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en las tomas de apuntes o por qué a muchos estudiantes le cuesta tomar apuntes? Hay muchos estudiantes que o toman apuntes o le prestan atención a la clase. Y como buen estudiante debemos aprender a desarrollar la escucha activa, que es lo que nos va a permitir tomar apuntes. ¿Por qué? ¿Qué significa lo de la escucha activa? Es que yo escucho, proceso la información, la entiendo y puedo tomar de esa información lo importante. Y eso, lo importante es lo que yo voy a escribir en mi apunte. Entonces aquí radica las principales dificultades, porque si yo no practico una escucha activa, entonces me va a costar mucho poder saber qué es lo relevante y poder escribir a tiempo lo que el profesor dijo que era importante, o tal vez simplemente me cueste ver qué es lo importante y no anoto nada porque no encuentro qué es lo importante porque no estoy entendiendo. Eso todo radica en la escucha activa. Otra cosa es que la velocidad a la que se imparte la clase puede ser una dificultad, porque si el profesor va muy rápido y yo apenas estoy entendiendo, pues muy escasamente voy a lograr apuntar algo importante. Por otra parte, la rapidez de la rapidez de escritura que nosotros tengamos. Si nosotros escribimos muy lento, pues puede ser que tomemos unos apuntes incompletos o no los lleguemos a poder tomar porque escribimos muy lento. Entonces tenemos que practicar eso, la escucha activa y tratar de practicar la escritura. Y bueno, aquí les vamos a dar unos tips de cómo solucionar estos problemas. Consejos para tomar excelentes apuntes en clases. Empecemos con el lenguaje. El lenguaje que debemos utilizar en los apuntes debe ser sencillo. Y si podemos utilizar lenguaje coloquial, mejor, porque nosotros somos los que vamos a utilizar esos apuntes. Y si nosotros escribimos palabras complicadas y posteriormente tratamos de leerla, puede ser que no la recordemos su significado o no entendamos qué es lo que hemos escrito anteriormente. Entonces, lo recomendable es utilizar lenguaje sencillo. Y por otra parte también puede ser que escribiendo palabras complicadas me tardé mucho más escribiendo y esto me afecte a la toma de apuntes. Los encabezados. Simplemente se trata de que debo identificar mis apuntes, colocándole la materia, el nombre de la materia que estoy tomando el apunte y la fecha. Esto es muy importante porque posteriormente a que nosotros queramos revisar nuestros apuntes, si no están identificados no vamos a entender mucho de qué materia se trataba o en cuándo fueron tomados esos apuntes, o simplemente hagan que nos tardemos más en no identificarlos. Y por otra parte, pues hablando en cuanto a lo general de los apuntes, personalmente a mí me funciona mejor tomar apuntes en cuadernos porque están ya organizados, o sea, esas hojas no se van a salir de ahí. En cambio, si los tomo en hojas, entonces voy a procurar tener una carpeta o un sobre para ordenarlos, porque si los tomo en hojas y lo meto en el bolso o dentro de un cuaderno, posteriormente puede ser que se me pierda. Entonces es muy importante ordenar muy bien nuestros apuntes porque la información que se encuentra ahí es importante y si la perdemos, pues entonces estamos perdiendo una posibilidad de o pasar el examen o eximirlo.
Por otra parte, no ocupar toda la hoja. Esto se refiere a que si estoy tomando un apunte de algo específico en la clase, pues tratar de dejar un poco de espacio al final de la hoja o al principio, porque a veces el profesor se le olvida mencionar algo de ese tema específico y lo puede mencionar al finalizar la clase o al día siguiente o en la próxima clase. Entonces es importante dejar un poco de espacio por si él vuelve sobre ese tema, voy a tener espacio donde anotar. Seguro a muchos le ha pasado que pues el profesor vuelve a hablar de ese tema y no tenemos espacio donde anotar, entonces pasamos a otra hoja y entonces eso se relacionaba y pues los apuntes están un poco desordenados en cuanto a eso. Las expresiones y tono. Esto es algo muy importante porque debemos prestar atención para saber qué es lo que vamos a anotar en clase. Porque hay profesores que utilizan expresiones, o la mayoría de los profesores utilizan expresiones para tratar de indicar de que eso es importante. Puede ser palabras como concluyendo, en resumen, en fin, es importante, a veces utilizan la misma palabra. Y el tono también es muy importante, porque cuando ellos elevan el tono, por ejemplo, lo que estoy haciendo, puede ser que quieran destacar eso lo que están diciendo. Por ejemplo, si yo digo, no es lo mismo que yo diga consejos para tomar excelentes apuntes a que yo diga con el siguiente tono, consejos para tomar excelentes apuntes. Ahí estoy haciendo énfasis en cada palabra. Entonces tenemos que estar atentos a las expresiones, tanto verbales como corporales, porque hay a veces que los profesores pueden elevar las cejas, hacer gestos con las manos, y esto nos puede indicar de lo que nos están señalando es importante. O simplemente ellos los dicen y digan, pongan atención porque esto es muy importante. Entonces, hay unos que los dicen, hay otros que no. Y nosotros tenemos que saber escudriñar y identificar cuáles son esas expresiones y tonos de nuestro profesor para saber qué es lo que él considera importante. Y eso, lo que él considera importante, es lo que vamos a anotar. Y nos va a servir posteriormente para lo que pueda salir en el examen o posteriormente para entender y comprender el tema. Destacar. Lo que quiere decir aquí, pues, que nosotros tenemos que utilizar el subrayado o la técnica de subrayado para destacar lo importante en clase, ejemplos o un dato muy importante que haya dicho el profesor o lo que haya explicado en clase. Es muy importante que lo subrayemos. Posteriormente, en las clases del módulo 2 vamos a ver lo que son la técnica de subrayado y cómo se utiliza. Pero quiero que sepan que lo del subrayar no solamente es para los resúmenes, sino también se aplica para la toma de apuntes. Y ejemplos. Es muy importante que si el profesor da un ejemplo, lo anotemos, porque tal vez posteriormente de un tema específico nos acordemos más fácilmente de lo que significa ese tema o eso en particular mediante un ejemplo que he escrito manualmente el significado. Entonces procuremos utilizar ejemplos porque nos pueden facilitar el entendimiento o hacerlo más rápido. Tips para tomar apuntes rápido. En primer lugar, utilizar esquemas como mapas mentales o mapas conceptuales que van a permitir que sea más rápido lo que estemos anotando. Preparar la clase. Esto es algo muy importante porque si no preparamos la clase, pues vamos a estar perdidos y vamos a tardar en comprender y aún más en saber qué es lo importante para anotar. ¿Cómo preparo la clase? Leyendo rápidamente, aplicando mi lectura rápida en un resumen de la clase. Pueden ser diapositivas, pueden ser clases de años anteriores, pueden ser internet. Recuerden buscar información en buscadores serios como PubMed y no Wikipedia. Y pueden ser también compendios de libros que son un resumen o es un libro un poco más resumido, y no hacerlo de un libro que contemple o desarrolle bien los temas. Vamos a dejar este tipo de cosas, este tipo de texto
para realizar la lectura reflexiva que vamos a ver en posteriores clases. Por esto, muchas personas fracasan en preparar la clase, porque tratan de hacer o preparar la clase de un libro o cualquier fuente de información que vayan a tener la información, valga la redundancia, de un texto extenso. Entonces, lo ideal es preparar la clase con un texto resumido del tema. Las abreviaturas. Utilizar las abreviaturas pues es ideal porque nos va a cortar el tiempo en que estamos escribiendo palabras simples como por qué, como cómo, cuánto. Entonces resumir este tipo de palabras nos va a ahorrar tiempo para escribir las palabras que realmente nos va a dar el significado de la importancia del tema. Complementar. Muchas veces pues no todo lo que anotamos en clases está incluida toda la información que se contempla en ese tema. Entonces posteriormente podemos complementar la información. No nos agobiemos si no anotamos alguna cosa o nos faltó algo por anotar de la clase. Lo podemos complementar posteriormente. Recuerden que la toma de apuntes es para tomar algo resaltante de clases, de tomar eso muy importante que dijo el profesor, ¿sí? Posteriormente podemos complementar la información. Entonces no agobiarse porque un apunte no es extenso, no es de 10 hojas o no contiene toda la información que yo quiero que contenga. Y la escritura, pues debe ser clara. Si escribo de una forma que yo mismo no entiendo, el apunte no me va a servir para nada porque no voy a entender o voy a tardar mucho tiempo entendiendo, entonces me voy a cansar y simplemente voy a decidir no tomar apuntes. Entonces debo hacer una escritura clara, utilizar letra de molde, como la letra de molde pues es esta misma que están viendo aquí, y eso, que sea clara, grande, que no tratar de que pues no tenga muchos borrones ni tachones porque posteriormente no lo voy a entender. Técnicas para tomar apuntes. Como les había mencionado anteriormente, podemos tomar apuntes mediante la realización de mapas conceptuales o mentales. Entonces, es una de las diferentes técnicas que hay para tomar apuntes. También están las supernotas, que simplemente es tomar notas como si estuviéramos realizando un cómic. Esto pues puede servir más para las personas que les gusta dibujar o se les da muy bien dibujando. Esto les puede ayudar mucho, porque a veces pues podemos poner un texto corto y hacer un dibujo y pues podemos entender mejor lo que se explicó en clase. Y las joyas que yo les traigo, el método que funciona muy bien y que a mí personalmente me funciona muy bien y que pues vamos a hablar posteriormente de él en la siguiente diapositiva para que vean todo el ensayo y respaldo científico que contiene este método, que es el método de Cornell. El método de Cornell. Empezamos con el origen. Yo les había mencionado que este método está sustentado científicamente y así lo es. Este método surge a mitad del siglo XX, específicamente en el año 1940, de la mano de Walter Pauk, quien es doctor en psicología y profesor de educación en la Universidad de Cornell, de ahí su nombre, quien investigó la forma de tomar apuntes de los estudiantes y determinar qué les funcionaba y qué no. Y posteriormente recaudó toda esa información escribiendo un libro de cómo estudiar en la universidad y realizando un método que es el método de Cornell. Y posteriormente probando a los diferentes estudiantes este método, pues se llegó a la conclusión que funciona muy bien y que permite tomar apuntes de una forma más ordenada y aprovechando mejor la información. ¿Cómo funciona este método? Pues consiste en que dividamos la hoja en 4 sesiones diferentes. Las hojas en las que se vayan a tomar apuntes deben tener títulos, notas de clases, ideas principales y resumen. Estas sesiones hay que irlas contemplando durante la clase, tomando apuntes y simultáneamente extrayendo la información más relevante. ¿Qué es lo que se quiere con un apunte? Tener la información más relevante. Por eso es que este método funciona muy bien.
como todo como todo método tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas serían, para tomar apuntes, el método de Cornell debes llevar a cabo una escucha activa, que era lo que hablábamos. Y pues esto permite asimilar y reconocer la información más importante. Y si aplicas este método, resultará más fácil mantener la concentración y estar enfocado en clase, pues algo que todos queremos poder realizar. Además que te permite tener los apuntes muchos más organizados y te permite combinar tus apuntes con ideas principales y resúmenes, así como dudas. Todo en un documento, por eso es que pues es muy efectivo. Y en cuanto a las desventajas, puede ser que no siempre estés concentrado en clase y puede que no hagas una buena toma de apuntes y por lo tanto pues tengas a desmotivarte, pero ya eso pues lo vimos en otra clase, la cuestión de motivación. Habrán veces que no estemos concentrados, a veces que sí, y pues tenemos que seguir adelante. Por otra parte, pues otra desventaja es que este método exige que posteriormente hagas un resumen y puede ser que lo tomes como mucho trabajo y pues no quieras hacerlo, pero en fin, tiene más ventajas que desventajas y les recomiendo utilizar mucho este método. Y bueno, aquí tenemos lo que es la plantilla del método de Cornell con las medidas específicas. Si bien ven que las líneas que dividen la hoja forman una H y dividen la hoja en 4 secciones. Y pues aquí lo que les quiero mostrar es que cada parte de la hoja está dividida en ciertas medidas específicas que se deben respetar, ¿sí? Y pasemos a la siguiente diapositiva para explicarles cada una de estas partes. Aquí observamos lo que es la plantilla del método de Cornell. Empezamos explicando la primera parte, que es el encabezado, que contiene el título del tema que vamos a ver, la asignatura, la fecha y el número de hoja, porque a veces nos va a tomar más de una hoja anotar los apuntes de una misma clase. En la parte derecha observamos lo que es las notas de clases. Aquí es donde vamos a anotar todo lo importante con respecto a la clase, las fechas, las frases importantes, el desarrollo de ideas o conceptos, fórmulas, ejemplos, dibujos, bibliografías, esquemas. Y en la parte izquierda tenemos las ideas claves, donde vamos a primero identificar las palabras claves de la clase, aquellas palabras que se hayan repetido mucho o se hayan hecho mucho énfasis, vamos a colocarla aquí porque son las que identifican a la clase o al tema. Las preguntas que nos hayan surgido durante la clase y si el profesor nos dio alguna respuesta, podemos colocar la respuesta debajo de esa pregunta. O tal vez preguntas que haya hecho el profesor que nos pide que investiguemos posteriormente a la clase. Las ideas principales y puntos importantes. Y posteriormente resumen, que se realiza después de la clase. Esto es muy importante y es el objetivo por el cual este método, la razón por el cual este método funciona, porque nos hace o nos permite que nosotros revisemos el apunte. Y aquí vamos a colocar lo que entendimos en la clase o un pequeño resumen, permitiéndonos a nosotros mejorar nuestra memorización y realizando un reforzamiento de la información y afianzar la información que vimos en clase. Actividades, o más bien actividad, es una sola, simplemente es realizar al menos 3 apuntes o tomar 3 apuntes utilizando este método de Cornell. Si hay personas que no están en clases, traten de ver alguna videoconferencia o algún video de un tema específico y pues van anotando a medida que están escuchando ese video de un tema específico de su carrera. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado muchísimo esta clase y espero que la tomen muy en cuenta porque es algo muy importante a la hora del estudio. Hasta luego, hasta la próxima clase.